Bueno, comenzaré entonces por hacer esta presentación describiendo los principales elementos y después podemos ir un poquito en profundidad de cada uno de ellos. En primer lugar, la verdad es que es muy grato poder presentar una plataforma que funciona en línea y esto representa muchísimo esfuerzo de desarrollo y quisiera subrayar la gran actividad de cooperación que hubo entre los dos grupos de trabajo, ¿sí? Desde la fase de diseño de la experiencia del usuario, desde el análisis de todo lo que se requería como características funcionales, las no funcionales también en términos de la efectividad, del desempeño del sistema y después el acceso a los datos, porque pues no fue sencillo y tuvimos inclusive que generar módulos que de manera automática generaran datos similares a la realidad para poder ilustrar lo más relevante de las funcionalidades del sistema. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, a la derecha se le da la bienvenida al profesor, porque esta es una parte de la plataforma que está orientada directamente al docente. Y decíamos, tenemos ya prevista una extensión en la cual veremos una visión desde el administrador. Pero aquí el estudiante, después de haberse presentado con sus credenciales, tiene ingreso al sistema. Y podemos notar que en el centro aparecen las interacciones que se dan entre el docente, los estudiantes, aquí representamos, cambiamos el icono por las mochilas y después los diferentes tipos de recursos y de actividades. Notarán que tenemos actividades, son estas como una actividad a rehacer, to-do list, y los otros que son recursos y en los cuales estamos ya ejemplificando qué tipo de recursos se trata, si es un video, si es un texto, o puede ser imagen, video o PDF, ¿no? O un texto para analizar. No, permítanme un tantito, porfa. Tenemos entonces, notan aquí esta pequeña línea, es la que permite determinar toda el área de filtrado. La parte central es la representación del grafo y del lado izquierdo tenemos, si gustas ir un poco para acá, arriba, exacto, y tenemos una tercera componente que tiene información estadística sumatoria del tipo de lo que nos propone Libertad, ¿ok? Son como que los tres grandes componentes del grafo y voy a explicar cada uno en detalle. Entonces, si gustas, cerramos las estadísticas hasta después. Ok, y comenzamos aquí por analizar. Notarán que el grosor del arco refleja la frecuencia de las interacciones. Evidentemente que en el centro quien tiene relaciones más estrechas con los demás, pues es el profesor. Y notamos que en particular tiene una comunicación frecuente con Concepción. Pero vamos a ver, de pronto quizás por la cantidad de interacciones que puedan existir, puede resultar complejo interpretarlas, son muchas. Y entonces es por esto que de este lado, si gustas bajar, hasta arriba, Lo primero es seleccionar a qué periodo nos estamos refiriendo, porque el análisis tiene que centrarse desde el inicio del curso, va evolucionando, pero posiblemente solo me interese el mes pasado, donde a lo mejor yo planteé una serie de nuevos recursos y quiero ver cuál ha sido el comportamiento de los estudiantes. Después es posible seleccionar las plataformas de origen. Decía que quizás el docente tiene acceso a todas esas plataformas y quiere integrar aquí el comportamiento de los estudiantes. Particularmente podrá seleccionar de manera, por ejemplo ahí, cuando está en moradito, si gustas hacer clic. ¿A cualquiera? ¿A cualquiera? ¿Ok? La deseleccionamos, ¿sí? Entonces quiere decir que ya no vamos a tomar en consideración esos datos. Si gustas activarla nuevamente, Paula. Uruguay. Ok. O bueno, si quieres, por ejemplo, sin Facebook, porque es un poquito más notorio en cuanto a los datos, podemos aplicar, Y notarán que existe menos comunicación, ¿no? Es evidente que la primera, digamos, la comunicación más frecuente se da en las plataformas informales, ¿ok? Entonces, si gustas incorporarla nuevamente y volver a hacer aplicar. Ok, ahí vemos más comunicaciones. Habrán notado que la comunicación del profesor se da en la plataforma formal y la de los estudiantes en la plataforma informal. Bueno, en esta parte tenemos, si gustas subir un poquito más los filtros aquí abajito, no, perdón, ahí donde se ven los dibujitos, exacto, no, aquí, nodos, un poquito más, quiero ver esta parte de las, abajo, nodos interactivos, ahí, exacto, esta parte, ¿sí? De esta manera gráfica tratamos de ilustrar esas posibles interacciones entre, inclusive, no sé, bueno, esta primera parte, entre los diferentes actores, ¿sí? ¿Quiénes son los nodos? El docente al centro, los estudiantes, y notarán que este arco permite describir que comunican entre sí, después las actividades, y en la parte inferior los recursos. Aquí notamos la clara diferencia entre las que son evaluadas y las que no son evaluadas. Si gustas, por ejemplo, hacer clic en el docente,
Notarán que ahora podría, y si quieres aplicar, vamos a ver qué sucede. Curioso, de todas maneras, sin el docente hay mucha comunicación entre los miembros del grupo. ¿Okay? Si quieres, nos regresas al docente, por favor. Aplicar. Listo. Y ahora, por favor, si gustas ir a estudiante, haz clic. Y notarán aquí que tengo la posibilidad de aplicar filtros adicionales. Puede ser que yo quiera verlos todos, como es el caso, o ninguno para analizar otro tipo de relación, o bien vamos a la selección personalizada. Por favor, clic. Y en la selección personalizada nos va a aparecer la lista de los estudiantes. Posiblemente me interese saber aquellos que tienen un desempeño inferior a mi estimación. Entonces, ¿qué tal que voy a agregar aquí? Nueva condición. Si gustas, a tu izquierda, nueva condición. ¿Correcto? Columna. Y vamos arriba, sobre la nota promedio. ¿Ok? Y quizás voy a poner operador, que sea menor o menor igual. ¿Ok? ¿Y qué les parece un 6? ¿Sí? No sé, bueno, sé que aquí las calificaciones son diferentes, pero estos serían casos de preocuparme. ¿De acuerdo? Entonces, vamos para abajo para hacer aplicar. ¿Correcto? Y vamos a ver que estos estudiantes son Lourdes y Manuela, Horacio, con quienes tendría que empezar a preocuparme sobre cuál es su situación. ¿Okay? Por ejemplo, podría hacer clic sobre Horacio. Y de manera individual podría conocer el perfil del estudiante. Podría adentrarme entonces en saber cuál es su situación. Esto es su actuación, las interacciones que tiene en el curso de circuitos, pero si gustas bajar un poquito más, tengo las actividades, a ver si las ha realizado o no y qué calificaciones ha obtenido en cada una de ellas, si quieres bajar. Y también podría inclusive visualizar sus conexiones. ¿Ok? Nos salimos de aquí, salimos de estudiante y vamos para atrás. Entonces volvemos a tener más estudiantes, por favor. A hacer clic, notan que aquí tiene un filtro, es como que este está filtrado y los otros no están filtrados. No, subir, aquí quitar, volver aquí, vete sobre estudiante y quitamos el filtro, correcto, seleccionar todos, correcto. No tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Pero lo mismo podrá suceder entonces efectuando filtros sobre las actividades y sobre los recursos. Si gustas bajar ahora, no bajar en sentido de abajo de las nodos e interacciones. Del lado derecho está una barrita que te permite descender sobre toda la barra de la derecha, correctísimo, ahí. También es posible que yo seleccione cuáles son las interacciones posibles. Entonces puede ser que solo vea las publicaciones, adelante. Si gustas hacer clic. Sí, la red nos llevó. Lo siento. Pero bueno, la idea es que entonces podemos identificar ahora a los diferentes tipos de interacción. Igual de forma selectiva pudiera elegir solo texto, solo comentarios, solo reacciones, solo si vio el material, etcétera, etcétera. Y aquí estamos accediendo constantemente a la base de datos que está disponible en el servidor y que se alimenta con las diferentes plataformas. Entonces es realmente en tiempo real. Si el profesor está cargando más información, se deberá ver reflejada igualmente a través de la plataforma. Y bueno, quisiera mostrarles ahora algo muy interesante que es el análisis de sentimientos. Entonces, si gustas bajar. Antes, perdón, ahí, exacto, análisis de sentimiento de interacciones, correcto, y pon aplicar. Y veremos entonces que aparecerán los colores, ¿sí? Que estaremos viendo que existen, la línea violeta está señalando la relación específica, pero podemos ver que hay algunas rojas y que hay otras que vienen en verde, ¿ok? Entonces, por ejemplo, podríamos tomar el caso de, pues el que me inquiete, por ejemplo, ¿qué estará sucediendo entre Federico y Salvador? ¿Ok? Porque hay una línea roja. Entonces, si gustas, toma a Federico y lo llevas hasta acá, perdón, Paula. Tómalo a Federico, llévamelo al extremo izquierdo, o bueno, allí, si quieres, a la derecha, está bien. Y hacemos más clara la relación que existe entre ellos. ¿Puedes hacer clic, por favor, sobre la línea roja? ¿Ok? Y veremos entonces la lista de mensajes o de interacciones que han tenido lugar entre ellos. Entonces, baja un poquito. Notarán que algunos pueden haber dicho, te envió la tarea. Eso no puedo decir si es positivo o negativo, pero señala uno, por ejemplo, con polaridad roja, negativa, polaridad negativa, y ve a la derecha hay una flechita, y podemos ver con detalle
¿Cuál es el mensaje que se dijeron? ¡Wow! Parece que estaban medio enojados entre sí, ¿verdad? A ver, vemos el siguiente. Ok, ups, ya están cada vez palabras más altisonantes, ¿sí? Bueno, salimos de esta comunicación entre ellos y vamos a ver también una positiva, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal el de Lucía? María José, por ejemplo, esta que está muy, muy verde, ¿no? María José con Daniel. Notan que hay diferentes tonos de verde porque señalaba que es el promedio de las interacciones y es considerando todo tipo de interacción. Entonces, si gustas ver los mensajes de una polaridad positiva, oye, qué linda tu presentación, o la otra, ay, pues muchas gracias, y así cualquier otra, pues yo estoy bien, y tú, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso nos permitiría conocer qué está sucediendo, como el clima, la temperatura de la comunicación social que existe entre los estudiantes. Si gustas regresar, cerramos. Bueno, hay mucha riqueza detrás para combinar entonces qué porción estoy seleccionando, las combinaciones de, por ejemplo, también la reacción o el comentario que pudo haber emitido un estudiante sobre un material. Puedo haber seleccionado un conjunto de materiales de cierto tipo y puedo ver las reacciones que produjeron entre los estudiantes. E igual, nuevamente, analizar el sentimiento. Entonces, aquí existe como una gran variedad de opciones que combinadas pueden atender las problemáticas que nos estaba proponiendo Gonzalo. Pero una contribución importante, habíamos dicho, era la de las métricas sociales. Entonces, notan que aquí todavía no he calculado nada. El tamaño de los nodos es exactamente igual, ¿ok? Entonces, ahora lo que me va a interesar es los grados de influencia que pueden tener los estudiantes unos contra otros. Vamos a ver entonces, calculando cualquiera de las medidas que había señalado en mi intervención previa. Si tenemos estudiantes populares, o qué tan participativos, o qué tan cercanos tienen otros estudiantes, qué grado de influencia tienen de distancia, o si son el puente. Calculemos, por ejemplo, la popularidad, ¿ok? La aplicamos. Y notaremos entonces que cambian los tamaños de los nodos, ¿verdad? Algunas mochilas se vuelven más pequeñitas, pero tenemos algunas que son más relevantes. Entonces, si yo, por ejemplo, veo que hay una influencia no positiva en el grupo y que esta persona tiene un alto grado de popularidad, ¿ustedes qué harían como docentes? La voy a invitar a tomar un café, vamos a platicar, ¿no? Vamos a acercarnos para tratar de identificar cuál es el problema. Si gustas, entonces vamos a cambiar la medida de popularidad. Exactamente, y además podría, ay, Guillermina, es medio tremenda, ¿verdad? Sí, con Lucía. Pero a ver, si quieres analizamos esa relación, vamos a checar qué pasó con Lucía. Y ver cuál fue su comentario. Ok. Uy. Ok, y luego para abajo. Noten que tratamos de elaborar datos que fueran representativos, ¿sí? Como para tratar de ilustrar esas relaciones. Bueno, salimos para mostrar otra medida, Paula, porfa. Pero precisamente se puede combinar qué métrica con qué conjunto de datos y con qué análisis de sentimientos. Si gustas bajar después de la popularidad, me gustaría ver en las medidas, por ejemplo, la de puente, ¿sí? La de puente, ¿ok? Para saber quiénes son los estudiantes que identifico como estratégicos para la comunicación, como Lucía. Entonces, parece que ella comunica con muchos otros estudiantes, y si mi comunicación con ella no es buena, pues entonces tengo un trabajo pendiente por hacer. ¿Ok? Si gustas, ¿a cuál querías? ¿Influencia? ¿Influencia? Por ejemplo. No, pensaba en la distancia. Influía el tema ok, vamos al de la distancia. Si gustas cambiar. Por deserciones. Exacto, vamos al de la distancia. Ok, los más pequeñitos son los que son como más distantes. Por allá vemos algunos nodos. Se trataría de ver el nombre del estudiante, María José, y ver qué está sucediendo con ella, ¿no? Los que estén más distantes, por ejemplo allí es Yolanda. Y como ya mostramos previamente, en cada caso puedo ir a consultar el perfil particular del estudiante y tener más información y entonces vincular con su desempeño académico. Me centro en la interacción social, pero tengo siempre acceso al desempeño académico.
Bien, me voy a ir ahora entonces, si gustan, a la parte de las estadísticas. Vamos sobre la pestaña de la izquierda. Mira, aquí a la derecha, Paula, aquí puedes cerrar esta. Ajá, esta, ciérrala. Si uno desea, el grafo es totalmente dinámico, se amplía en función del número de elementos que contiene. Yo lo puedo mover con el cursor, ampliar, disminuir, ya vieron, puedo tomar un nodo, extenderlo, etcétera. Le da realmente mucha versatilidad. Yo puedo, bueno, toca por ejemplo también un nodo de actividad o un nodo de algún recurso educativo. Ajá. Y puedo tener más información al respecto. Bueno, si gustan, entonces nos vamos ahora a la parte de las estadísticas, porque al docente le gusta también ver la información sumarizada un poquito de manera tradicional. Notarán que entonces yo puedo tener información relativa al curso, luego vamos a verla para los estudiantes, a la derecha se nota los recursos, espérenme un poquito, solo hago panorama, y luego las actividades, ¿de acuerdo? Entonces, si gustas, volvemos al curso. En el curso, lo primero que voy a anotar es la participación general por plataforma. Me interesa saber, y ya pudimos constatar, que la mayor parte de los estudiantes comunican a través de la plataforma informal. Vemos después, quisiera detectar cuál fue el recurso más popular, con más interacciones, o la actividad que tuvo también más interacciones. Y me señala el nombre de la actividad y el tipo de recurso o el tipo de actividad, ¿ok? Entonces puedo aquí detectar de qué se trataba y de ese fue un recurso educativo, ¿verdad? Cuántas veces fue accedido, cuándo fue publicado, o sea, información específica sobre el recurso. Si volvemos, ¿ok? Lo mismo sobre el otro. Y además, como se trata de algo que fue evaluado, voy a tener información específica relacionada con cuándo lo entregó y qué calificaciones obtuvo por realizar esa actividad. Salimos nuevamente. Si gustas bajar. Bueno, mostrar los histogramas, ahí adelantito. Ok. Bueno, analicemos ahora la situación de los estudiantes. Sé que tengo un total de 18 estudiantes inscritos, conozco su promedio general, conozco también al estudiante más popular, conozco también, y esta información es muy relevante, cuántas interacciones tengo en promedio por estudiante, interacciones en global, cuántas conexiones existen, y este concepto de conexión es importante porque a veces los estudiantes simplemente ni se conectan con los recursos educativos. Entonces, la conexión es simplemente el acceso a las plataformas oficiales. ¿Y si gustas bajar? Ay, ¿qué pasa? Oh, ok. Bueno, en la parte inferior lo que tenemos son histogramas que permiten describir para cada tipo de actividad y para cada, exactamente ahí, y para cada tipo de recurso, la distribución en cuanto a través de qué plataforma o a través de qué, o qué tipo de, mira aquí por ejemplo, es el número de interacciones que tuvieron los estudiantes, nuevamente pero visualizado ahora como histograma. Aquí las interacciones por tipo de, ¿qué está aquí? No alcanza a mirar. Por tipo de materiales, ¿no? Por tipo de actividades, y luego la cantidad de interacciones por cierto tipo, como los más populares. Quedó muy pequeñito así, no alcanzo a mirar. Ok, si gustas entonces vámonos ahora a recursos y actividades. ¿Ok? En cuanto a los recursos, pues me interesa también saber dónde es que el profesor ha colocado más recursos. Notan en este caso que es Uruguay Educa, que es la plataforma oficial, y que pues mantiene algunos en Facebook, pero no es precisamente su interés, ¿no? O sea, él trata de ir a las plataformas formales. Y en el otro caso, estamos ya analizando en particular para los recursos, cuáles son como los más exitosos, ¿no? Parece que las imágenes les gustan, que las otras opciones como que ligas a otras fuentes de información, ¿qué dice aquí? Videos, textos, por ejemplo, es de 12%, es la otra cantidad de materiales que les agrada. Bueno, esto puede variar definitivamente, ¿no? Y vamos a las actividades, por favor. Y en las actividades, pues me interesa el desempeño académico. Si lo que yo les propuse a los estudiantes fue
bien aceptado y finalmente yo estoy evaluándolo porque hay una adquisición del conocimiento. Entonces, aquí me interesa la parte académica, como que cuál es la calificación máxima, la mínima, los promedios y también un cierto nivel de realización de las actividades. De manera muy rápida puedo ver si, qué tal que todo ya fuese verde, finalizado, todo el mundo entregó, pero a lo mejor me debo preocupar si algunos ya presentaron, muchos están pendientes, o a lo mejor que yo tengo trabajo pendiente, que ya todos lo subieron y yo no las he corregido. Entonces, ven, hay como mucha información que se puede describir en simplemente una gráfica de torta. Bien, si gustas volver a curso, por favor. Ok. Y ahora volver aquí a la parte de filtros, como para abrir filtros y cerrar. Bueno, quería terminar aquí como con una visión global, donde podemos tener el panorama de todas las alternativas que nos ofrece esta plataforma de análisis del aprendizaje social. El énfasis, como describía, está en el docente y lo estamos equipando con una serie de posibilidades para conocer mejor el comportamiento de su grupo y de cada estudiante en particular. Se está vinculando la relación que existe entre las interacciones, detectando patrones y tratando de ver, de visualizar cuál es el impacto que pueden tener sobre el aprendizaje. Les decía entonces que ya tenemos un trabajo en el que intentamos incorporar estas funcionalidades, que simplemente es como que subirlas a un nivel estratégico de toma de decisiones, de manera que pudiera proveer mecanismos para que responsables de otro nivel pudieran tener una visión global de cuál es la situación en diferentes instituciones. Entonces, el primer nivel del supervisor podría tener, con esta misma filosofía de diseño, los elementos para seleccionar qué escuelas en particular, apareciendo inicialmente pues todo el panorama del Uruguay y teniendo una visión, por ejemplo, de cuál sería la nota promedio, cuántos estudiantes por escuela, cuál es el promedio de profesores en cada institución y luego algunas gráficas relacionadas con el uso de las plataformas. Notarán que arriba a la derecha tenemos este podómetro donde la idea es incorporar los elementos aportados por Libertad para hacer una predicción somera, así muy estimada, qué bien van los estudiantes en Uruguay, ¿ok? Aquí todos van a aprobar. Vamos al siguiente. Podemos notar aquí que puede haber en esta barra que se desplazaría pues mayor información, por ejemplo, pues cuál es la distribución de las calificaciones o también cuántos estudiantes tenemos aprobados o reprobados o cuáles son los que están de manera regular o tomando por segunda o más ocasiones el curso. Vamos para adelante. Aquí tenemos más información ahora relacionada con las interacciones, qué tanto usan cada una de las plataformas y después qué recursos y actividades tenemos por cada tipo de plataforma y también un poquito como una visión global de las interacciones tomando en consideración el sentimiento. Qué gusto si todo fuese muy verde, ¿verdad? O medio amarillito y a lo mejor llamar la atención cuando hubiera un poco de rojo. Noten que entonces estoy simplemente ubicada a nivel global. Vamos para adelante. ¿Qué tal que ahora voy al caso de Colonia? ¿Sí? Me voy a ubicar en una región específica y lo mismo tendré como la información general. Si gustas pasar a la siguiente. También aquí, pero además quizás voy a ahora sí particularizar a nivel de las escuelas y podré incorporar de cuántas escuelas son y podría señalar aquí a cuáles me interesan en particular o visualizar una de forma individual. Adelante. Adelante, por favor. ¿Ok? Y lo mismo podría señalar toda la información relevante que tiene que ver con desempeño académico global, en primer lugar, después uso de las plataformas y finalmente niveles de interacción en esas plataformas. Y por supuesto, para terminar, análisis de sentimiento. ¿Ok? Estando en un departamento, a lo mejor cuando digo la visualización de una escuela, de las escuelas, podría tener una información más específica de la información académica del conjunto de las escuelas. Entonces, como administrador, eso me interesa para tener una visión comparativa, ¿no? Para detectar qué escuela tiene más o menos obstáculos para garantizar el buen desempeño académico de sus estudiantes. Adelante. Ya estoy entonces en el CERP de Suroeste. Ok, vamos para adelante. Y lo mismo, pues notarán que estoy mostrando para cada uno de los elementos, ya sea a nivel global, o sea, es como país, como región o como escuela específica, el mismo tipo de información. Vamos para adelante. Ok, adelante. También es posible que me interese, síguele por favor. Tener información sobre sus docentes, porque si ya tengo una información sobre el desempeño de los estudiantes,
está fuertemente relacionado con el de los docentes. Entonces me gustaría saber qué pasa con ellos, cuál es la nota promedio de los cursos que imparte Guillermina Porras, por ejemplo, cuántos estudiantes tiene por curso y cuál fue la última interacción. Adelante. Y podría inclusive ver ya en particular la relación que tiene Guillermina con sus estudiantes. Notan aquí como el enlace, ¿no?, entre una información de carácter estratégico con la información de lo que está viviendo día a día el docente con su grupo de estudiantes. Vamos para adelante. Y bueno, siempre podré ver más información, ya, pero muy particularizada para su curso. Adelante, adelante. Ok. Bueno, de manera complementaria nos gustaría entonces también mostrar en este espacio la información relativa a los estudiantes, porque hemos visto que es como muy integrador. Adelante. Entonces queremos incorporar aquí también información relativa nuevamente a su estatus académico y posiblemente esta información del resultado de la predicción. Adelante. Tenemos información genérica sobre su situación demográfica y también la integración de los otros cursos que esté tomando, ¿no? Porque posiblemente yo como docente veo que no va bien, pero quiero ver al estudiante y quiero ver, pues a lo mejor está tomando muchas materias y por eso no tiene buen desempeño con mi curso. Adelante. Igual podría tener entonces un análisis más cuidadoso de cuál es su desempeño académico, qué notas obtiene las diferentes actividades, cuál es el promedio de notas a través del tiempo. Adelante. Y esta información que es importante que había señalado Gonzalo, y es que a título individual sí tenemos la información que nos permitiría saber desde dónde se conectó, bueno, qué tantas interacciones tiene, cuántas veces se conecta, con qué plataforma, pero desde dónde y en qué horario. Y es que esto nos hace detectar información relevante sobre los adolescentes, ¿no? A lo mejor, miren, buena parte fue en la noche y no precisamente en las horas de trabajo escolar. O que fue durante su casa y precisamente en las horas de noche que él estaba, pero quizás si voy a analizar las conversaciones que había tenido, solamente platicando con sus colegas y compañeros y quizás no haciendo la tarea. O a lo mejor sí, hay estudiantes que son muy productivos de noche y que entonces terminan las labores en la fecha previa a la entrega. ¿Ok? Adelante. Bien, pues para terminar entonces, solo quisiera decir que nos queda mucho trabajo que hacer desde el punto de vista técnico. Regina explicará más el panorama global. Que una vez que ya está la plataforma, lo que queremos es continuar con un estudio de usabilidad sobre un grupo focal como segunda actividad, porque ya hicimos un trabajo con el SER, pero ahora ver cómo reaccionan los docentes interactuando ya en vivo con la plataforma, que es totalmente funcional, y entonces poder experimentar sobre un ciclo académico, al menos con 3 cursos y 2 plataformas, ¿no?, para poder realmente elaborar otras conclusiones. Por el otro lado, hay mucho que hacer todavía en cuanto al análisis del perfil del estudiante. Estamos muy preocupados, esta comunicación negativa que de pronto nos pudo inquietar, bueno, quisiéramos ir un poquito más adelante, ¿no? ¿Qué tipo de estudiante la produce? ¿Cuál es su situación de familia, no? No solamente que algo hay entre ellos, sino que a lo mejor hay bullying. ¿O qué pasa con el estudiante aislado? A lo mejor está en depresión. ¿Qué otro tipo de situaciones pueden suceder entre ellos? Eso requiere de un trabajo adicional de procesamiento del lenguaje natural. Y esperamos que el uso de esta herramienta sea muy exitoso, que entonces existan muchos usuarios y que tengamos el problema de la eficiencia, por lo cual queremos ya anticiparnos en cuanto a la aplicación de algunas técnicas de procesamiento paralelo para el procesamiento masivo de los grafos. Por el momento tenemos capacidad para atender a muchos estudiantes, el servidor se encuentra alojado aquí en Uruguay, está disponible y pues yo creo que tiene la capacidad de albergar los estudiantes de muchos grupos y tendremos la oportunidad de ver de manera cercana el impacto que este tipo de herramientas de análisis del aprendizaje social puede aportar beneficiando a los estudiantes y mejorando la calidad de aprendizaje. Pues muchas gracias.